Bueno, mientras se sitúa la doctora García Medina, buenos días a todos, muchas gracias por vuestra presencia. En nombre de mi compañero, el doctor Jesús de Juan, y los ponentes, agradecemos a la organización la oportunidad de que estemos aquí. Y yo creo que esta mesa tiene un gran interés fundamentalmente por cada vez implantamos más dispositivos, cada vez estos pacientes se encuentran y tienen la oportunidad de necesitar exploraciones o intervenciones que pueden suponer interferencia en el funcionamiento del mismo y, por lo tanto, todo el personal que trata a este tipo de pacientes deben estar absolutamente informados y reconocer los posibles problemas que esto puede ocurrir. Y sin más, y pidiéndole a los ponentes que hagan un esfuerzo por limitarse al tiempo, son 15 minutos, si queremos, lógicamente, aprovechar otros 15 minutos por lo menos luego para posibles preguntas. Muchas gracias. Cuando quieras, Jorge. Bueno, pues muy buenos días a todos. Doctor de Juan, doctor Leal. Lo primero, dar las gracias, como no, a la organización por poder estar con todos vosotros un año más. Y en este caso el tema a tratar es el manejo de los pacientes portadores de un dispositivo ante la realización de una resonancia magnética. He intentado hacer una presentación eminentemente práctica, de tal manera que vamos a hablar un poquito de los potenciales riesgos de la resonancia, de cuál es la evidencia publicada, de cuál es el manejo que tenemos que hacer, y aquí es donde centraremos la mayor parte de la charla, antes, durante y después de la realización de una resonancia, e intentaremos llegar a algunas conclusiones y algunas recomendaciones. Como sabéis, en la resonancia tenemos tres tipos de campos magnéticos. Durante toda la resonancia, y es un campo que no se puede apagar y que no se puede desconectar, tenemos un campo presente que es un campo estático. Y sobre ese se añaden dos tipos de campos extra, un campo gradiente y pulsos de radiofrecuencia, que es lo que emplea la resonancia para generar las imágenes, para excitar el tejido que estamos estudiando y de esa manera recoger la información. Cada uno de esos campos nos va a dar diferentes tipos de problemas o diferentes tipos de interacciones con mi dispositivo, de tal manera que los efectos de los campos estáticos y gradiente puede provocar efectos de atracción, de torsión, fuerzas mecánicas sobre mi dispositivo, aparte de otros efectos combinados que luego veremos un poquito más. A la vez, el campo gradiente puede provocar determinadas cargas eléctricas, determinadas corrientes que sean detectadas por el dispositivo y que pueda hacer que se inhiban las terapias de mi dispositivo, a la vez que pueden generar terapias inapropiadas o pueden generar estimulación no deseada. Y finalmente vamos a tener también una energía de radiofrecuencia, unos pulsos de radiofrecuencia cuyo principal efecto es la posibilidad de calentar. El electrodo hace un efecto de antena y puede calentarse la punta del electrodo y la interfase entre el electrodo y el tejido, y eso dar también, sobre todo, aumentos transitorios del umbral de captura y a pérdidas transitorias de captura. Todos esos efectos combinados es lo que este documento de consenso, que es lo más reciente que yo he podido encontrar, es un documento de consenso de la Sociedad Canadiense y la Sociedad Canadiense de Cardiología y la Sociedad Canadiense de Radiología, donde llegan a toda una serie de puntos y que vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. Y aquí nos resumen cuáles son las principales interacciones o los principales efectos secundarios potenciales de la resonancia sobre mi dispositivo, del campo magnético, del campo estático, de los pulsos de radiofrecuencia que comentábamos, de tal manera que el efecto combinado de todos ellos me va a poder dar problemas de pérdida súbita e inesperada de la función del dispositivo, alteración de la función del dispositivo por esa interferencia electromagnética, podemos tener esas fuerzas mecánicas que generen movimientos de vibración o incluso de desplazamiento, podemos tener también un reseteo eléctrico del dispositivo y finalmente daño al dispositivo, daño al generador de marcapasos o desfilador o daño a los electrodos. Con todo eso en mente, esto es lo que durante años todos hemos tenido en mente para decir que la resonancia estaba contraindicada, y este es un documento de consenso del año 2007 publicado en el Circulation, donde básicamente el resumen es que la resonancia estaba contraindicada. Si bien los propios autores nos dicen que no ha habido ningún fallecimiento en aquellos pacientes en que la resonancia se hizo adrede,
sabiendo que a mi paciente le voy a hacer una resonancia, programando y chequeando el dispositivo antes de la resonancia y manteniéndolo monitorizado durante la misma. Y nos decían que se habían reportado casos de aumento transitorio de los umbrales de captura, de disfunción transitoria del dispositivo e incluso pérdidas de batería de mayor o menor cuantía. De ese documento del año 2007 pasamos a otro documento que os comentaba antes. En el año 2014, este documento de consenso del que estábamos hablando, donde esa resonancia contraindicada pasa a ser ya una resonancia que se puede realizar con determinadas recomendaciones de actuación, como os decía, antes, durante y después de la resonancia, que es lo que vamos a ir viendo un poquito. Os comentaba que íbamos a revisar un poquito la evidencia, pero es evidente que por cuestiones de tiempo no vamos a ir revisando todos los artículos que generalmente en poquito número de pacientes, unicéntricos, no randomizados, han demostrado que se puede hacer la resonancia. El estudio mayor del que disponemos es este, el registro MagnaSafe, que como sabéis se comunica en la AJA en noviembre del año pasado. Y este registro es un registro voluntario en el que un hospital puede solicitar la participación y que a fecha de hoy participan 21 hospitales. En la AJA nos comunican los datos de 1.500 pacientes, 1.000 marcapasos y 500 desfibriladores. Es el mayor volumen que tenemos sobre pacientes sometidos a resonancia magnética, con dos condicionantes. En ningún caso se hizo resonancia torácica y ninguno de los dispositivos era tampoco específicamente diseñado para la resonancia. En todos, eso sí, se hizo programación del dispositivo previo a la resonancia y monitorización durante la realización de la misma. ¿Y qué encuentran? Pues encuentran un único fallo agudo de un generador que los autores especifican que no se había programado adecuadamente previo a la resonancia. Encuentran 6 casos de fibrilación auricular, 1 en un paciente con desfibrilador y 5 en pacientes con marcapasos, y 6 casos de reseteo eléctrico transitorio del marcapasos, y ningún fallecimiento. Todo esto es lo que viene a hablar de la seguridad de la resonancia en los pacientes portadores de un dispositivo. Pero como todos sabéis, en los últimos años, y desde el año 2011 aprueba el primer dispositivo compatible con resonancia, la FDA, disponemos ya de dispositivos específicamente diseñados para la realización de resonancia magnética. ¿Y qué cambios se ha hecho en estos dispositivos? Pues ha habido cambios en el hardware, intentando reducir los elementos ferromagnéticos de mi marcapasos o del desfibrilador, incorporando filtros específicos para prevenir los eventos de sobresensado o de infrasensado, o sustituyendo el interruptor de láminas tradicional de los marcapasos por un sensor Hall que no se ve afectado por los campos magnéticos. Se han realizado también cambios o diseños de software específico, software que nos permite estimular a alto voltaje de modo asíncrono y a la vez anular las terapias de un desfibrilador, tanto las terapias antitaquicardia como las descargas. Y finalmente se han rediseñado también los electrodos, de tal manera que se intenta reducir el riesgo de estimulación inapropiada y de calentamiento de la punta y de esa interfase entre la punta y el tejido que comentábamos previamente. Con todos estos datos empezamos a esos pasos a seguir. ¿Qué tengo que hacer con mi paciente que se va a someter a una resonancia magnética? Lo primero, tengo que evaluar el paciente y el dispositivo, y tenemos que entenderlo que no solo me vale que el marcapasos o el desfibrilador sea compatible con la resonancia. Todo el sistema de estimulación, todo el sistema de desfibrilación tiene que ser compatible con la resonancia. Tenemos que confirmar que el dispositivo se haya diseñado para esa resonancia, que el tiempo del implante sea de al menos de 4 o 6 semanas para que todo el dispositivo y los electrodos estén estables. Comprobar la normofunción del sistema, que los umbrales, que las impedancias sean correctos, y muy importante descartar que haya electrodos abandonados, electrodos epicárdicos, conectores, todo aquello que haga que el sistema ya no sea específicamente diseñado para la resonancia. Y en las guías que os comentaba canadienses usan una terminología que a mí me parece que es muy ilustrativa. Voy a programar mi dispositivo para que o bien sea invisible o bien sea invulnerable para la resonancia. En función de cuál sea mi paciente, lo que quiero es que el marcapasos o el dispositivo no actúe, no haga nada y no interfiera durante la resonancia, o todo lo contrario, haga su trabajo independientemente de que estemos en la resonancia. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Pues básicamente las premisas son estas. Si mi paciente no es dependiente de marcapasos, lo que voy a intentar es programar ese dispositivo en off o en modo inhibido. Esto es lo que hablábamos de que el dispositivo no actúe durante la resonancia, que sea invisible durante la resonancia. Al contrario, si mi paciente es un marcapasos dependiente, lo que quiero es que sea invulnerable, que siga haciendo su trabajo a pesar de estar en los campos magnéticos de la resonancia. Por lo tanto, lo voy a programar en modo asíncrono a elevados voltajes para garantizar la captura durante la realización del procedimiento. Y no debemos olvidar anular la respuesta magnética, desactivar la detección y las terapias antitaquicardia y desactivar todos los algoritmos que no sean imprescindibles durante la realización de esa resonancia magnética.
¿Cómo sé que mi dispositivo o mi sistema de estimulación o mi sistema de desfibrilación son compatibles con la resonancia? Pues en esto, como todos sabéis, no hay un estándar como en tantas otras cosas. Cada casa comercial ha sacado su modo de identificar cuándo los electrodos y cuándo mi generador son compatibles con la resonancia. De tal manera que veis diferentes imágenes de incorporar unas hélices en los electrodos o de incorporar una serie de anillos en los electrodos que nos identifican ese electrodo como compatible con la resonancia. E igualmente en el generador podemos encontrar diferente simbología que nos dice que ese generador es compatible con la resonancia. Mi recomendación es que necesitamos saber qué modelo en concreto es el que lleva ese paciente para poder saber si ese dispositivo es compatible o no compatible con la resonancia. Y las diferentes casas comerciales han desarrollado también diferentes software, cada una de ellas su software específico para programar el dispositivo de cara a la resonancia magnética. De tal manera que debemos buscar en el programador dónde están esos parámetros de MRI Condition, de MRI Safe, de SureScan, para poder programar el dispositivo de cara a la resonancia. ¿Qué tengo que hacer en función del dispositivo que lleve mi paciente? Pues si mi paciente lleva un marcapasos, lo que hablábamos hace unos minutos, debo pensar si lo que quiero es que mi marcapasos sea invulnerable a la resonancia o que sea invisible a la resonancia. Si mi paciente es marcapasos dependiente, lo que quiero es que sea invulnerable, que siga haciendo su trabajo independientemente de la resonancia. Y como os decía antes, desactivar todo tipo de algoritmo innecesario de la respuesta magnética del dispositivo. Si mi paciente es portador de un desfibrilador, tengo que hacer todo lo anterior, pero además desactivar la detección y las terapias de ese desfibrilador. ¿Qué pasa con los resincronizadores? ¿Tenemos alguna evidencia que nos diga que se puede hacer una resonancia en un resincro? Pues ya la hay. Muy recientemente, en el Harrid, en marzo de este mismo año, se publica la experiencia de 42 resonancias realizadas en 40 pacientes. Y se centran específicamente en el electrodo de ventrículo izquierdo. Y ese electrodo de ventrículo izquierdo compara los parámetros pre-resonancia y post-resonancia sin encontrar ningún cambio significativo, sin encontrar ningún desplazamiento, sin encontrar ningún tipo de problema en pacientes portadores de un resincronizador. Y finalmente, con el Holter implantable, la única recomendación es analizar y recoger toda la información de ese Holter implantable antes de la realización de la resonancia para evitar que la saturación de memoria nos lleve a perder episodios. ¿Qué tengo que hacer durante la resonancia? Pues lo primero, seguir un protocolo de exploración que se ajuste a las especificaciones aprobadas para ese dispositivo en concreto. Y sabéis que la inmensa mayoría de los dispositivos se han diseñado o se han testado para la resonancia de 1.5 teslas, pero ya tenemos evidencia también en algunos casos en la de 3 teslas. El SAR, la dosis absorbida de cuerpo entero, debe estar por debajo de 2 vatios en la mayoría de los casos y en algunos también por debajo de 4 vatios. Por eso os digo que necesitamos conocer el modelo que lleva mi paciente para saber cuáles son las especificaciones de cómo debo hacer esa resonancia. La resonancia, las recomendaciones de ese documento de consenso que os decía canadiense, nos dice que debe haber personal experto en seguimiento de dispositivos disponible, no necesariamente presencialmente en la resonancia. De hecho, lo que nos recomiendan es que cada hospital llegue a su protocolo específico de actuación coordinadamente entre el servicio de cardiología o la unidad de seguimiento de dispositivos y el servicio de radiología. Y que si habitualmente es un técnico, un radiólogo o un cardiólogo o una enfermera quien está disponible para esa resonancia, que siga haciéndose eso mismo. Y solo necesitaríamos personal extra, personal experimentado en el seguimiento y en la programación de dispositivos, en caso de que el dispositivo tenga algún tipo de anomalía que no llegue a contraindicar la resonancia, pero que nos haga supervisarlo de forma un poquito más estrecha. Que el paciente haya recibido terapias recientes o que estemos sometiendo a una resonancia a un dispositivo que no ha sido específicamente diseñado para la resonancia. En esos casos es donde se recomienda que haya personal extra durante la realización de la resonancia. ¿Y qué pasa tras la resonancia? Tras la resonancia mi paciente no se va a casa sin más. Tras la resonancia debemos volver a interrogar el dispositivo, volver a analizar que no haya habido cambios significativos en los parámetros y volver otra vez a programar los parámetros previos que tenía mi paciente. Y solo en caso de variaciones significativas en alguno de esos parámetros es donde la recomendación es acortar los seguimientos en ese paciente. ¿Cómo acortamos esos seguimientos? Pues os traigo otra imagen de ese registro MagnaSafe, donde si veis lo que ellos hacían en aquellos casos que después de la resonancia encontraban algún cambio en los parámetros, hacían un seguimiento al cabo de una semana, al cabo de 3 meses y al cabo de 6 meses. Pero ellos mismos nos dicen que esos pequeños cambios en el umbral, pequeños cambios en la detección, no condicionaron ni la sustitución de ningún dispositivo ni ninguna consecuencia sobre los pacientes. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Cuando ya empezó
el tema de los marcapasos o los dispositivos compatibles con la resonancia, lo que hicimos fue tener una serie de reuniones conjuntas con el Departamento de Radiología para informar de que disponíamos de esos dispositivos y consensuar un poco la actitud que íbamos a hacer. Esto hay que renovarlo, ¿no? Y en los últimos meses y en el año pasado hemos renovado porque como cada vez son más los dispositivos compatibles con la resonancia en las diferentes casas comerciales, lo que hemos hecho es que haya una serie de hojas informativas que nos especifican qué tipo de dispositivos son compatibles y cómo debemos hacer la resonancia para cada uno de ellos, que hemos distribuido en la consulta de marcapasos, en los despachos de radiólogos, de cardiólogos, de cardiólogo de guardia, porque la resonancia, no olvidéis que también muchas veces funciona por las tardes, donde no está la unidad de arritmias normalmente en funcionamiento. Y finalmente hemos incorporado información en el sistema informático del hospital. Y en ese sistema informático incorporamos una nota que va en el implante y que va en el informe de alta del paciente, donde decimos todo lo resaltado que podemos, en negrita y en rojo, que el paciente es portador de un dispositivo compatible con la resonancia. Pero claro, esto solo se ve cuando uno accede a ese informe o a esa nota. De tal manera que hemos incorporado también alertas, que veis aquí arriba, que son visibles para cualquier personal sanitario que acceda a la historia del paciente, de tal manera que si el urólogo, el neurólogo quiere pedir una resonancia a ese paciente, puede saber si ese paciente lleva o no lleva un marcapasos compatible con la resonancia. Y este es nuestro flujo de trabajo. Cuando un paciente va a someterse, se ha pedido una resonancia, desde el personal de resonancia magnética contacta con nosotros para que comprobemos si el sistema es compatible o no es compatible con la resonancia magnética. Una vez comprobada esa compatibilidad, lo que hacemos es interrogar y programar ese marcapasos. Idealmente esto lo hacemos en la consulta de marcapasos, aunque muchas veces desde la resonancia nos llaman directamente a la unidad de arritmias para chequear y comprobar ese dispositivo previo a la realización de la resonancia. Una vez programado ese dispositivo, se realiza la resonancia y el paciente vuelve otra vez a la consulta de marcapasos, vuelve a que nosotros lo volvamos a interrogar y programar nuevamente a los parámetros que teníamos pre-resonancia. Así pues, y para concluir, la resonancia en dispositivos etiquetados como compatibles, e importante lo de condicionales, porque condicionales quiere decir que tenemos que cumplir una serie de condiciones para poder hacer esa resonancia en garantías de seguridad. Es factible, es segura, muy importante que chequeemos y programemos el dispositivo de cara a la misma y muy importante que volvamos a chequear y reprogramar el dispositivo cuando hemos acabado esa resonancia. ¿Y qué pasa en los dispositivos que no han sido específicamente diseñados y que no están etiquetados como compatibles? Pues sabemos por la evidencia de la literatura que es factible que habitualmente es segura, pero tenemos que valorar riesgos-beneficios y discutir esos riesgos-beneficios con el paciente. Muy importante, de nuevo, chequear el dispositivo previo a la realización de la resonancia y tras la realización de la misma, y sí que se recomienda hacerlo en centros expertos con personal experimentado para estas resonancias condicionales. Y finalmente, una última recomendación. Todos aquellos que os embarquéis en hacer resonancias a dispositivos compatibles con la resonancia, mi recomendación es que lleguéis a protocolos conjuntos del Servicio de Cardiología, de la Unidad de Arritmias, conjuntamente con el Servicio de Radiología, para definir lo mejor posible las responsabilidades y las tareas que cada uno va a tener que hacer. Finalmente, os pongo ahí una serie de enlaces de cada casa comercial donde podéis ver la información de qué dispositivos son compatibles con la resonancia, cómo trabajar con ellos, cómo se debe programar el dispositivo y en qué condiciones debe hacerse. Nada más. Muchísimas gracias por vuestra atención. Al final. Perfecto. Bueno, muchas gracias en primer lugar por la invitación a esta primera reunión tras la unificación de estos congresos de la sección de arritmias y de estimulación. El tema que me ha tocado tratar es el manejo de los pacientes portadores de dispositivos ante una cirugía no cardíaca. En primer lugar, cuando se habla de una interferencia electromagnética, existe una fuente emisora de la radiación electromagnética, el dispositivo propiamente y una distancia entre ambos, que puede ser física, como el caso de la resonancia, aire, o bien puede ser el tejido biológico cuando se trata pues, de una interferencia, como por ejemplo el electrocauterio monopolar, ¿no? Hay dos factores claves que interfieren en esta relación: la distancia, ya que la intensidad electromagnética disminuye con el cuadro de la distancia, y la duración de la exposición, de tal manera que ya tenemos dos factores sobre los que podemos actuar para disminuir las interferencias electromagnéticas. Por otro lado, los dispositivos
presentan filtros que nos permiten desechar aquellas señales, tanto biológicas como no biológicas, que no están en el rango de las señales biológicas que nos interesan, como la onda R y la onda P. La onda R se encuentra con un espectro de frecuencias entre 18 y 50 hercios, que son las que se potencian por los dispositivos, y aquellas interferencias que estén en el espectro de 10-60 hercios son aquellas que ocasionan interferencias electromagnéticas. El electrocauterio monopolar se encuentra en este rango de frecuencias. Existen varios documentos, el más importante, este primero que comento, que es un documento de consenso de la Sociedad Americana del Ritmo Cardíaco, Sociedad de Anestesistas y también de cirujanos torácicos, que se reunieron, es un documento de expertos, para elaborar unas recomendaciones en el manejo de los pacientes con dispositivos que van a cirugía. Estas recomendaciones no tienen nivel de evidencia, ya que no existen estudios randomizados y controlados, sino pequeñas series de casos y experiencias personales, por tanto deben tomarse con flexibilidad. Pero sí que hay una conclusión de este documento, que no sirve la misma actitud para todos los pacientes. Es necesario individualizar lo que vamos a hacer con cada uno de ellos. Y en esta evaluación de los pacientes con dispositivos es necesario seguir un abordaje multidisciplinario que incluya el equipo de seguimiento de dispositivos y el equipo quirúrgico y anestesista. En base a esta relación se debe establecer una recomendación individual para cada paciente en función del tipo de paciente, del tipo de dispositivo y del procedimiento que se va a realizar. ¿Qué debe saber el equipo de seguimiento del dispositivo de la intervención quirúrgica? Pues tiene que saber una serie de detalles de la intervención, de la localización anatómica del procedimiento quirúrgico, sobre todo si está por encima o por debajo del ombligo, de la posición del paciente durante la intervención, en aquellos casos en que se aplica un imán tiene que estar la zona disponible, de si se va a usar el electrocauterio monopolar, que es la fuente de interferencias más importante en la cirugía, si hay otras fuentes de interferencia, si el paciente es susceptible de ser cardiovertido o desfibrilado durante la intervención, y también, muy importante, a dónde va el paciente después de la intervención. ¿Va a ir a una reanimación, a un despertar? ¿Va a ir a la planta de hospitalización? ¿Existe monitorización o no? También el equipo quirúrgico y anestesista tiene que tener conocimientos del dispositivo, y esto es lo que necesitan saber. ¿Cuál es la fecha de la última interrogación? Se cree que 12 meses para los marcapasos y 6 meses para los desfibriladores es la fecha mínima para poder realizar la intervención sin una nueva valoración. ¿Qué tipo de dispositivo, fabricante, modelo? ¿Por qué tiene implantado el dispositivo? La longevidad de la batería. Se considera que si tiene menos de 3 meses el riesgo de interferencias electromagnéticas es mayor. La longevidad de los electrodos, menos de 3 meses, existe un riesgo de movilización de los electrodos, sobre todo en la preparación anestésica. ¿Y cuál es la respuesta del dispositivo al imán? Es necesario conocer estos factores, ya que puede haber variaciones de los fabricantes en cuanto a la respuesta al imán. No voy a comentar todas las interacciones de procedimientos médico-quirúrgicos, simplemente el electrocauterio monopolar es la más frecuente durante procedimientos quirúrgicos y es donde nos vamos a centrar en el resto de la presentación. El impacto clínico de la interacción electromagnética en relación con el dispositivo varía según factores muy diversos, como puede ser el ritmo intrínseco del paciente, el modo de estimulación, la presencia de circuitos en el generador que filtran la señal eléctrica y también algunos algoritmos específicos diseñados para esto, como el Noise Reversion Mode, que es un algoritmo que permite detectar ruido y adaptarse a esta presentación de ruido. La sobredetección es la interacción más frecuente de largo del electrocauterio con los dispositivos y sus consecuencias son variables. Lo más frecuente es que produzca una inhibición de la estimulación, pero también puede producir falsa detección de arritmias en los desfibriladores. Puede dar lugar a un sensado arterial anómalo y el paciente se pone en el modo de estimulación a la frecuencia superior de seguimiento, puede producir un cambio de modo, etc. El reset es infrecuente en los dispositivos. Definimos reset como una programación de seguridad que se produce ante una situación que se llama catastrófica del dispositivo. Esto ocurre generalmente cuando se afecta la memoria del circuito del generador o bien cuando entra una gran cantidad de corriente al generador que se asemeja a la situación inicial en la que el generador fue implantado, fue fabricado en su modo original. Existen algoritmos de frecuencia que interaccionan con el electrocauterio monopolar. El más frecuente es el de ventilación minuto. Este algoritmo se basa en impedancia torácica y, por tanto, emite una señal eléctrica. Esta señal lo que puede hacer es que interaccione con el dispositivo y
marcapasos, el desfibrilador, se ponga a funcionar a la frecuencia máxima de seguimiento. Hay que valorar en desactivar estos algoritmos en estos pacientes. También se ha descrito daño en generador y daño en la interfaz electrodo-tisular cuando entra corriente a los circuitos del generador, que pueden dar lugar a una corriente unipolar que llega a la interfaz electrodo-tisular. Pero esto es muy raro en la interferencia producida por el electrocauterio monopolar. 4 recomendaciones generales básicas para evitar esto. Si podemos hacer un electrocauterio bipolar, mejor que monopolar, ya se evitan todos estos problemas. Si conseguimos que la corriente del electrocauterio se aleje lo más posible del dispositivo, también se reduce mucho esta interferencia. Se considera una distancia clave 15 centímetros, que son 6 pulgadas. Si conseguimos mantener esta distancia por debajo del dispositivo, por encima del dispositivo, se reduce mucho la interferencia. Y por último, minimizar los periodos de electrocauterio a menos de 5 segundos. Aquí vemos una imagen típica de una interferencia electromagnética. Vemos cómo entra, en este caso, por el canal auricular, produciendo una sobredetección. En este caso os pongo una imagen. Vemos electrocardiograma, en el medio el canal auricular y debajo en el ventricular vemos cómo hay una zona de ruido que produce inhibición de la estimulación y sobresensado de una falsa arritmia ventricular. Bien, ¿cómo responden los dispositivos ante la activación de este modo reset on? Pues de una manera parecida. Se ponen a estimular en general en VVI con un alto voltaje, pueden ser unipolar o bipolar, y la respuesta al imán es variable cuando ocurren fenómenos de reset. En los desfibriladores ocurre lo mismo, se ponen a estimular en VVI, una alta salida y unos parámetros programados. Existe un modo en los dispositivos de Boston, el Safety Core, que el dispositivo se pone a estimular en monopolar a una alta salida y es un modo de protección ante una interferencia mantenida en el tiempo. En el resto de dispositivos la estimulación se mantiene en bipolar. ¿Qué recomendaciones generales preoperatorias podemos hacer? Pues 2 cosas claves. No es un requerimiento universal la desactivación del dispositivo en los desfibriladores ni la estimulación asincrónica en pacientes dependientes de marcapasos. La estimulación asincrónica la podemos conseguir por 2 medios, aplicando un imán o reprogramando. La aplicación de un imán sobre un desfibrilador produce una inhibición de la detección, pero no produce estimulación asincrónica. Se aconseja la desactivación del dispositivo en todos los procedimientos que llevan electrocauterio cuando se aplica por encima del ombligo. La estimulación asincrónica en pacientes dependientes de marcapaso también es la opción preferida si el electrocauterio se produce por encima del ombligo, pero no suele ser necesaria reprogramar pacientes con marcapasos cuando el electrocauterio se aplica por debajo del ombligo. Y quizá esta es la principal aportación de estas guías. No debemos reprogramar o tomar decisiones activas en todos los pacientes. Los marcapasos se deben ver en los 12 meses previos y los desfibriladores en los 6 meses previos a la cirugía. Durante la cirugía es necesario tomar también precauciones respecto a la presencia de un desfibrilador en la sala, mejor aún si hay parches de desfibrilación adhesivos, monitorizar la presión arterial. Hay que tener cuidado con el modo pacing. En modo pacing sabéis que la espiga actúa en un espectro de frecuencia sobre 2000 Hz. Cuando los monitores tienen en su setup puesto el modo estimulación, esas señales no se filtran y pueden haber artefactos que simulen fallos de captura. Son falsos fallos de captura. Hay que tener en cuenta este aspecto. Hay que darse cuenta que si vamos a aplicar un imán, el generador debe ser accesible durante la cirugía, no puede estar en una posición que sea no accesible. Precaución con la canulación de las vías centrales para no interactuar con los electrodos. Y lo que os comentaba antes, hay que tener precaución con el sensor de ventilación minuto. No solo interactúa produciendo un aumento en la frecuencia cardíaca, sino que además el sensor de ventilación minuto puede interactuar con los monitores, produciendo una interferencia con el sensor electroencefalográfico y dar una actividad mayor de la que es, y puede generar falsas no capturas en el monitor. La respuesta magnética a los marcapasos también varía según fabricante. La mayoría son asincrónicos, pero no todos. Biotronic puede programarse. Existe un modo, el AT500 de Medtronic, en el que la aplicación de un imán lo que produce es inhibir la terapia antitaquicardia y no da una respuesta asincrónica. Y también la respuesta a la aplicación de un imán en 2 fabricantes, Boston y St. Jude, puede ser programable. Respecto a los desfibriladores,
Todos los desfibriladores desactivan las terapias cuando se aplica un imán. Sobre la estimulación no se actúa, si bien en el grupo Sorin se puede cambiar la frecuencia y se ponen de a demanda. También en dos dispositivos, Boston y St. Jude, se puede programar la respuesta magnética al desfibrilador, y en otros dos fabricantes, en Boston y en Medtronic, pueden ser audibles, o hay tonos audibles en la aplicación del imán, lo cual nos quiere decir que estamos aplicándolo correctamente. ¿Qué es mejor, poner un imán o reprogramar? Pues la reprogramación tiene la ventaja de la despreocupación respecto al imán, es más fácil, y la desventaja de que no se puede reactivar inmediatamente ante un problema, que puede haber un error humano en la reactivación y que requiere la monitorización continua durante la reprobación. Y quiero hacer hincapié en el error humano, porque en el estudio de Boston, de más de 67.000 pacientes en monitorización remota, la primera causa de alerta roja fue la programación en off de las terapias de fibrilación ventricular. El imán tiene las ventajas de la retirada rápida en una situación hemodinámica comprometida y de recuperación de la programación original, y las desventajas de la posición quirúrgica, a veces no permite la aplicación del imán, y de los tonos audibles, que algunos dispositivos no sabemos si hemos aplicado bien o no el imán. En algunos casos puede no ser necesario ni hacer una cosa ni otra. Hemos establecido un algoritmo en base a 4 preguntas. ¿Qué dispositivo tiene el paciente? ¿Tiene o no interferencias electromagnéticas el procedimiento? ¿Depende o no de estimulación? ¿Y cuál es la distancia de la fuente electromagnética al dispositivo? En función de esto podemos hacer un cuadro de recomendación. Un marcapaso que no tiene interferencias electromagnéticas no necesita mayor valoración. Si tiene interferencias y es no dependiente de marcapaso, tampoco necesita reprogramar y solamente un imán disponible. Si hay interferencias, es dependiente de marcapaso y la distancia al dispositivo es menor de 15 centímetros, es aquí cuando necesitamos reprogramar a modo asincrónico. Lo podemos hacer con un programador o con un imán. Con los desfibriladores pasa algo parecido. Cuando no hay interferencia no hay problema. Si hay interferencia tenemos que valorar simultáneamente 2 funciones, la función desfibrilador y la función marcapasos. En general se recomienda desactivar la detección si el procedimiento se produce por encima del ombligo, versus no desactivar si se produce por debajo. Respecto al marcapaso, si no es dependiente, no necesitamos reprogramar, un imán disponible. Si es dependiente de marcapaso y la distancia es menor de 15 centímetros, es aquí donde necesitamos reprogramar a modo asincrónico. No sirve solo poner el imán, que lo que produce es inhibir la detección, sino que tenemos que reprogramar a modo asincrónico. Cuando la distancia es mayor de 15 centímetros, queda a criterio del equipo de seguimiento de dispositivos cuál es la actitud más correcta: imán disponible, imán encima del dispositivo, que solo desactiva la detección, o reprogramar. Cuando un paciente se ha reprogramado previamente a la cirugía, hay que reprogramarlo posteriormente, y cuando hay situaciones hemodinámicas importantes, en cirugías graves, cardíaca o vascular, cuando hay eventos intraoperatorios como paradas cardíacas o procedimientos emergentes que se hacen por encima del ombligo, es necesario valorar a estos pacientes de forma posoperatoria. Y la función es descartar que haya habido un reset o cualquier tipo de algo disfuncional. ¿Qué hacemos en los procedimientos urgentes? Pues la clave es identificar el tipo de dispositivo. ¿Cómo lo podemos hacer? Por la tarjeta. Lo que pasa es que los pacientes suelen tener la costumbre de no traer la tarjeta cuando vienen por urgencias. Por tanto, tenemos que estar más vivos y valorar algunas otras opciones. La radiografía de tórax nos permite saber al menos si el paciente es portador de un marcapaso o un dispositivo. Vemos en esta radiografía los coils de desfibrilación. En esta lateral, además, vemos que tiene un electrodo en ventrículo izquierdo, así que es un resincronizador. Ojo, los resincronizadores tiene un problema adicional, ya que la inhibición de estimulación puede condicionar, se produce durante largo tiempo inestabilidad hemodinámica. Y hay algunos trucos. Los trucos son los logos que tienen los diferentes fabricantes sobre el generador, algún truco como la posición de la batería. Fijaos en la parte superior, la línea vertical es perpendicular al bloque conector, en Medtronic, Biotronic o St. Jude, y en Boston y Sorin la línea vertical de la batería es paralela. Esto sirve sobre todo para dispositivos antiguos. Actualmente puede haber alguna variación en esto, pero nos da una idea de lo que podemos hacer. Y como comentaba antes Jorge, existen dispositivos ya que nos indican que son compatibles con resonancia. Bien, si ya sabemos más o menos qué podemos hacer. Valorar si es dependiente o no de marcapaso. Si es dependiente de marcapaso, solo lo consideramos porque aparezcan espigas de estimulación, no porque sea realmente dependiente. Si aparecen espigas, manejamos este procedimiento urgente como un dependiente de marcapaso. ¿Qué debemos hacer?
cuando el dispositivo es un marcapaso, bursts cortos de electrocauterios, imán cuando el procedimiento es por encima del ombligo o imán disponible si el procedimiento es por debajo del ombligo. Si lleva un desfibrilador, bursts cortos de electrocauterio, imán para inhibir la detección. Y aquí no estamos cubiertos de la inhibición de estimulación que puede ocurrir, ya que el imán no produce estimulación asincrónica, es un riesgo que tenemos que asumir. Por eso, bursts cortos de electrocauterio. Si no es dependiente de marcapaso, más fácil, en marcapasos imán disponible, en DICE o TRC DICE, imán para inhibir la detección y bursts cortos de electrocauterios. Y lo más pronto posible, conectar con el equipo de seguimiento de dispositivos. Muchas gracias. Hola. Bueno, yo quiero agradecer a la mesa la invitación a participar en esta charla. Bueno, yo voy a hablar de radioterapia en pacientes que portan marcapasos, una coincidencia clínica que cada vez es más frecuente. Y es más frecuente porque la prevalencia del cáncer en las últimas décadas ha aumentado, y ha aumentado porque la esperanza de vida es más larga. Y asimismo, la mortalidad del cáncer ha disminuido porque hay mayor diagnóstico precoz y hay distintos tratamientos a los que responde el cáncer, entre otros la radioterapia. La combinación de ambas cosas hace que la coincidencia sea cada vez más frecuente de encontrar pacientes que tienen un marcapaso y que necesitan radioterapia. Todos los artículos que he revisado ponen el punto de origen de las recomendaciones en el manejo de este tipo de pacientes en unas recomendaciones que se publicaron en 1994 por la Asociación Americana de Medicina Física. Desde entonces hasta ahora los marcapasos han cambiado, son distintos, y la radioterapia que se utiliza ahora también ha evolucionado. Todos los dispositivos, marcapasos y desfibriladores, al poder actuar sobre el paciente, necesitan reconocer cuándo deben actuar, y para ello necesitan realizar un adecuado sensado. Y por otra parte, si se pone un dispositivo para que interactúe con el paciente mediante descargas de baja energía, en el caso de marcapasos, o de alta energía, en el caso de los desfibriladores. Pues bien, los marcapasos actuales tienen más algoritmos, son más pequeños, hacen más cosas, además han incorporado los desfibriladores también, que tienen muchísimas funciones. Todo ello se ha conseguido además disminuyendo el tamaño de los dispositivos. Uno de los grandes avances en la tecnología de los marcapasos fue la incorporación a los mismos de lo que se llama tecnología CMOS. La tecnología CMOS no es más que un transistor que tiene 3 elementos, una puerta de entrada, de salida y una compuerta que permite el paso de corrientes a su través. Y por debajo de ambos hay un aislante que es de óxido de silicio. Pues bien, la ventaja es que estos transistores son muy eficientes y ahorran energía, son muy pequeñitos, con lo cual pueden poner muchos de ellos en el mismo dispositivo, pero son muy sensibles a la radiación ionizante y provocan alteraciones en la estructura de ahí abajo, donde justo tiene que pasar el paso de electrones de un lado a otro. Cuando hay una radiación ionizante, lo que hacen es que la red iónica esta se altera y se producen recorridos aberrantes de la electricidad, pudiendo dar lugar a disminución de la duración de la batería, a defectos de sensado, de programación, de telemetría, incluso dar lugar a pérdida completa del funcionamiento del dispositivo. Los tipos de radioterapia que se utilizan actualmente se pueden dividir en 2 tipos: la radiación con fotones, rayos X y gamma, y la radiación con partículas. La radiación con fotones, alfa o rayos X, gamma o rayos X, es una radiación electromagnética que proviene de una fuente radiactiva como el cobalto, el cesio o un acelerador lineal. Esta radiación con fotones puede provocar cambios en la electrónica del dispositivo, bien directamente por la energía de los fotones o bien indirectamente por la generación de electrones secundarios que se produce
dentro del paciente al pasar la radiación a través de él. Esto es más probable que ocurra con energías muy altas, sobre todo cuando se utilizan por encima de 18 megavoltios. La radiación directa con los fotones se puede evitar excluyendo el dispositivo del campo de radiación, pero la radiación dispersa de los electrones secundarios se producen por encima de 100 centímetros, por lo tanto no se pueden evitar con el blindaje convencional y producen reinicio del dispositivo que pueden requerir reprogramaciones de parámetros. Este efecto es mayor en las radiaciones actuales que utilizan lo que se llama intensidad modulada y masa dinámica. Esto consiste básicamente en que la fuente de radiación se para, se recoloca y vuelve a iniciar, se vuelve a parar y se está continuamente reiniciándose y moviéndose para hacer una radiación completa del tumor. Esta otra técnica, la neutroterapia, se usa en tumores que no responden a otras terapias con radiación y se utiliza sobre todo en cánceres de cuello, laringe y próstata. Los protones son partículas con carga, sin carga, que tienen la facilidad de provocar alteraciones en el ADN con mayor frecuencia que los fotones. No se utiliza actualmente prácticamente porque produce muchos daños en los tejidos vecinos al tumor. El problema es que estos neutrones se forman como efecto secundario de la radiación con fotones, sobre todo cuando se utilizan altas energías por encima de 10 megavoltios. Uno de los efectos que produce estos neutrones dentro del marcapaso es que altera el boro que se usa en los circuitos integrados de los dispositivos, dando lugar a una pérdida de memoria del mismo. Esta misma capacidad de alterar el boro es lo que se utiliza en otra forma de radioterapia que se llama captura neutrónica en boro, que consiste en poner el boro dentro del tumor y disparar con neutrones hacia él. Pues esta, además de producir daños por los neutrones, también puede producir daños al marcapaso por los componentes producidos en la radiación. La prontoterapia es otra forma de radiación por partículas y que se vende como la panacea de la radioterapia, ya que no libera energía en el camino, solamente justo en el foco donde quiere actuar y causando poco daño a los tejidos vecinos. El problema es que en la producción de la prontoterapia en muchas ocasiones también se producen neutrones que no son deseables, con lo cual también se recomienda que se aleje lo máximo posible o se recoloque el dispositivo en otro sitio. La braquiterapia es otra técnica de radioterapia que consiste en la implantación intravascular de iridio y estroncio dentro del tumor, y esto también sería pues muy conveniente, porque la radiación con esta técnica es muy baja. El problema es que hay actualmente técnicas como la braquiterapia parcial acelerada de la mama, que con esta técnica de braquiterapia consiguen dosis muy altas localizadas del tumor, y si está cerca de la localización del marcapaso, pues puede llegar a afectarse. Desde 1994 hacia aquí se han hecho varios estudios y se han publicado sobre todo estudios in vitro de irradiación de marcapasos y se han publicado bastantes casos clínicos. Estudios in vivo hay poco. Lo que sí hay son revisiones, sobre todo la más importante es la revisión de 2012. Digo importante porque a partir de ahí todo el mundo la cita y todo el mundo más o menos la sigue, publicada por los holandeses. Todas las revisiones y todos los estudios anteriores tienen como objetivo todas o algunas de estos puntos: describir los efectos de la radiación que puede causar en los dispositivos, identificar la dosis de riesgo de disfunción, estratificar a los pacientes en virtud de variables clínicas y de dosis y realizar un protocolo de actuación pre, intra y post tratamiento. ¿Qué disfunciones puede dar en los dispositivos la radiación? Pues pueden ser transitorios, como las interferencias electromagnéticas o la interacción en el sensor que lo pone a máxima estimulación. O bien cambios en la programación, que pueden ser reparables o permanentes. Los cambios reparables pues pueden ser cambios a modo de seguridad, la pérdida de sensado y pérdida de captura tanto de la función marcapaso como la función del DAI, pérdida de la capacidad de monitorización remota también lo puede dar.
Y en cuanto a las permanentes, por lo anterior, pero además puede aparecer un agotamiento de la batería prematura y la catástrofe, la complicación catastrófica como es el runaway. Las distintas casas comerciales todas tienen un documento en las que se especifican pues, las recomendaciones de dosis, de distancia y de efectos que producen en los marcapasos. Como ejemplo pongo una de ellas, la de Boston, en la que especifica punto por punto las alteraciones tanto en los marcapasos como en los desfibriladores que pueden ocurrir con la radioterapia. Bien, las interferencias electromagnéticas es uno de los fallos de las disfunciones transitorias y suelen ser insignificantes y transitorios. Aparecen durante el encendido y el apagado del acelerador, estando sin interferencia durante el resto de la radioterapia. Como he dicho, el problema es que las generaciones actuales de radioterapia no utilizan un haz continuo, sino que apagan y encienden continuamente la fuente para recolocarse, para poder irradiar al tumor entero. Con lo cual, esto puede tener mayor repercusión en los marcapasos y no está estudiado. En la revisión de los holandeses se recoge la revisión de todos estos estudios hasta la fecha y vemos que todos los estudios, en general los estudios que se hacen in vitro tienen dosis muy altas y los estudios que se han hecho in vivo pues tienen dosis más bajitas. De resaltar, en dos estudios, dos publicaciones de dos casos report en los que sin dosis muy alta hay dos eventos importantes, severos, como es el runaway, uno de ellos con resultados de muerte en el paciente. En general, los estudios in vitro, como veis aquí, pues, utilizan dosis muy altas. Ni la dosis tan alta ni la radiación directa del marcapaso es un hecho que se suele dar in vivo, con lo cual no son superponibles a lo que ocurre en la realidad. Entonces, ¿qué dosis son las recomendadas? Pues hay que atender en la valoración a las recomendaciones que hacen las casas comerciales. Por ejemplo, Medtronic pone el límite en 5 Gray para los marcapasos y entre 1 y 5 para los DAI. Boston dice que no existe ni distancia mínima de seguridad, ni dosis mínima de seguridad, y se basa en la explicación que daba antes de la radiación dispersa y la posibilidad de creación de neutrones durante la radioterapia. St. Jude Medical tampoco proporciona dosis seguros. Sorin dice que una dosis de 5 Gray es suficiente, es segura, y Biotronic que no se exceda ni 10 Gray ni 10 centímetros de distancia. Entonces, en general, ¿qué hacemos con la dosis? Las recomendaciones del grupo de Yale dicen que el riesgo de mal funcionamiento generalmente aumenta con la dosis acumulada y la repercusión clínica puede ser mayor en pacientes dependientes. En general, si no hay ninguna recomendación de casa comercial, sino en genérico, se dice que los marcapasos se recomienda una dosis de 2 Gray, de menos de 2 Gray, y los desfibriladores de 1 Gray. El grupo holandés clasificó a los pacientes dependiendo de la dosis que iban a recibir y de la dependencia o no del dispositivo. Y los clasificó en pacientes de bajo riesgo, medio riesgo y alto riesgo. ¿Pero cómo se estima la dosis que va a recibir el paciente? Pues hay que hacerlo antes de que se inicie el tratamiento y después ir controlando la dosis durante las sesiones de radiación. ¿Cómo se consigue que la dosis sea más pequeña? Pues usando el blindaje, enfocando bien y utilizando las energías inferiores o dejando al lado las técnicas de intensidad modulada y del gating respiratorio y viendo la distancia que hay al dispositivo. De tal forma que si es muy pequeñita se recomienda la recolocación. Pero el problema es que la recolocación no garantiza que la radiación no se afecte por la radiación dispersa. Y hay que tener en cuenta también que el riesgo de infección aumenta con cada intervención. En este artículo se explicaron cómo se había valorado al paciente, a 8 pacientes a los que habían recibido radioterapia, a los que se le hacían TAC 3D para ver la distancia que había desde el tumor al dispositivo y mediante un análisis del portal con un algoritmo matemático calculaban la dosis que iba a llegar al marcapaso. Bien, pues recomendaban la reposición del dispositivo si la dosis estimada
era mayor de 10 o si la distancia era menor de 3 centímetros. Este es el resumen de lo que recomiendan los holandeses, y en la parte de arriba pues sería la valoración del paciente, la de en medio, la que te permite clasificar a los pacientes en bajo, medio o alto grado, y después las recomendaciones durante las sesiones de radioterapia. Esta sería lo que se hace, las recomendaciones durante el pretratamiento, y esta actuación vincula a cardiólogo y al oncólogo. Nosotros en nuestro hospital tenemos recogido una hoja de recogida de datos en la que vemos, nuestra parte sería ver qué tipo de dispositivo es, qué modelo, la fecha de implante, si es dependiente, hacer una revisión completa del dispositivo, ver si hay posibilidad de monitorización domiciliaria para tenerlo después controlado, especificaciones del fabricante, poner qué es lo que recomienda específicamente el fabricante, también es importante, y la posibilidad de recolocación. A lo mejor el paciente tiene una trombosis de la subclavia del lado contralateral y la posibilidad de recolocación pues se limita. En cuanto al oncólogo, pues su parte sería ver la localización del tumor, la distancia al dispositivo, la dosis máxima que estima y poder estratificar a los pacientes en bajo, medio y alto riesgo. Las recomendaciones, pues hay que informar al paciente de los riesgos que tiene y de lo que se le propone, ver la necesidad de recolocación si es que el marcapaso está justo encima de donde se va a realizar la radioterapia, y programar los seguimientos y recomendar los cuidados durante el tratamiento. Las recomendaciones durante el tratamiento, ya termino, ya me queda poco. Estas son las recomendaciones de los holandeses, y la del grupo de Yale, que la ha actualizado en agosto del 2014, pues son estas. Básicamente hay que disponer de un desfibrilador, de posibilidad de recuperación de RCPs inmediatamente, y si no, mandar al paciente a otro centro. Tiene que haber personal entrenado, un médico, una enfermera, y asegurar lo que hemos dicho antes, que no sea radioterapia de alta energía, que esté bien enfocado, que el portal se pueda disminuir, se pueda modificar para evitar incluir al marcapaso. Vigilar al paciente de forma directa con monitor de televisión, sobre todo en la primera sesión, y si hay alguna disfunción, pues comunicarla al cardiólogo para que ponga los medios para la próxima sesión. Este grupo, si el paciente es marcapaso no dependiente, pues lo que hace es desactivar el sensor si está recomendado, y recomienda revisiones antes y después del primer tratamiento y al final de todas las sesiones. Y si el paciente es marcapaso dependiente o es portador de un desfibrilador, pues entonces, aparte del sensor, desactiva las terapias, y además recomienda una revisión en medio del tratamiento, en medio de la época de las sesiones, al principio, al final y en medio. Y revisiones extras según cada vez que haga falta o haya alguna incidencia. En el posttratamiento, pues los pacientes dependientes que se vaya a dar radioterapia cerca del dispositivo, hay que hacer una revisión inmediata del dispositivo. Hay que programar después revisiones al mes, a los 3 y a los 6 meses, y si tienen monitorización remota, pues programarlo en tiempo y en alerta. Como conclusión, decir que la coincidencia de dispositivo implantado y necesidad de radioterapia puede ser cada vez más frecuente. No existe una dosis segura que garantice el funcionamiento del dispositivo, aunque a mayor dosis, más posibilidades de disfunción, y se requiere una evaluación individual y un protocolo antes, durante y después de la radioterapia. Muchas gracias. Buenos días a todos. Yo me sumo a los agradecimientos de mis compañeros, al comité organizador, por haberme invitado a participar en esta mesa con estos compañeros y estos moderadores tan expertos en el tema. Lo que ya no agradezco tanto es el tema que me han dejado, porque si en las interferencias excluimos la resonancia, excluimos el electrocauterio y excluimos la radioterapia, la verdad es que queda un popurrí de procedimientos que nos generan bastante carga de trabajo y de los cuales además tenemos poca información. A ver, ¿esto funciona? No. El puntero por lo menos. Bueno. Decir que en esta presentación no tengo ningún conflicto de interés.
podríamos tener un puntero que funcionara. Ahora sí funciona, vale. Vale, muy bien. Y ya hemos visto en qué consisten las interferencias, que es un cambio en el comportamiento de un dispositivo o daño en su circuitería como consecuencia de una radiación electromagnética emitida por una fuente exterior. También se han comentado ya los determinantes de las posibles interferencias, que dependen tanto del tipo de la radiación y de su distancia al dispositivo, como del diseño del dispositivo y de los cables. Y también hemos visto cómo las interferencias son diferentes según actúen sobre marcapasos o según actúen sobre desfibriladores. Hemos visto también que las guías de estimulación dicen poco acerca de las interferencias, a excepción de las últimas guías europeas, que sí que se habla de la resonancia magnética, pero no se habla de nada más, y que nos hemos de manejar con documentos de consenso de expertos. Las sociedades americana y canadiense de anestesistas y de arritmias elaboran documentos de consenso para el manejo de las interferencias, si bien las canadienses solo tratan los grandes bloques, no hablan de los distintos procedimientos que vamos a comentar, pero la Sociedad Americana de Anestesistas y Arritmias sí que comenta la actuación frente a otros procedimientos médicos no cardiológicos. Hace 2 años se publica este artículo por Beinar y Nazarian, en el que también en el texto solo se hablan de los grandes bloques que ya han sido comentados, pero sí que incluyen una tabla con otros procedimientos diagnósticos y terapéuticos del medio hospitalario, definiendo qué tipo de interferencias pueden producir y qué tipo de actuación debemos tener para evitarlas. Empezando ya, lo primero que definen es la litotricia. Como sabéis, la litotricia utiliza ultrasonidos para la disolución de las litiasis urológicas, y ninguno de los procedimientos que vamos a comentar va a ser capaz de producir un daño permanente en el dispositivo. Sí que se describen diferentes alteraciones transitorias, que son las que vamos a tratar de evitar durante los mismos. Pues bien, la litotricia puede producir inhibición, aceleración de la frecuencia, dar reversión por ruido, o también en desfibriladores detectar arritmias y producir descargas inapropiadas. Las recomendaciones que se hace es la monitorización del paciente durante el procedimiento. El choque de litotricia debe sincronizarse con la onda R, los marcapasos DDD deben programarse en VVI, las terapias antitaquicardia deben estar inhibidas durante el procedimiento, y siempre se recomienda la interrogación del dispositivo una vez finalizado el procedimiento de litotricia. En el año 2011, en el Journal of Urology, se publica, hacen un artículo de revisión de todo lo que existe con interferencias en procedimientos urológicos, y se comenta también, además de la litotricia, la resección transuretral de los tumores vesicales o de próstata. Se aconseja la utilización del escalpelo ultrasónico y de láser en vez del bisturí eléctrico por su mayor seguridad, y también se comenta que la realización de PET en pacientes urológicos es segura siempre y cuando ni el dispositivo ni los electrodos se encuentren en el eje de la realización del PET. Bien, curioso, en todo lo revisado que se comentan las interferencias de los procesos, de los procedimientos en el medio hospitalario, se comenta la terapia electroconvulsiva, cuando la evidencia acumulada hasta ahora de la terapia electroconvulsiva en pacientes con dispositivos se reduce a 60 pacientes. La terapia electroconvulsiva que se sigue utilizando, parece ser, y a mí no me han llamado nunca por un paciente con un dispositivo al que se le vaya a dar un electroshock, pero bueno, se ve que se sigue utilizando. Como digo, no daña permanentemente el dispositivo, y sí que se ha descrito algún caso de inhibición. Por ello, la recomendación única que se hace es disponer de un imán o del programador del dispositivo durante el procedimiento. Ya se ha comentado la posibilidad de interferencias en determinados monitores de telemetría, que son aquellos que utilizan la pletismografía de impedancia. No pueden dañar el dispositivo, pero sí que pueden dar lugar a aceleración de la frecuencia por ruido o a activación del sensor de ventilación minuto. También se ha comentado que pueden dar lugar a la visión de espículas que no estimulen, falsas, no capturas, por visualización de la espícula que se lanza subumbral para la medida de la impedancia. En estos casos, lo que se aconseja es la desactivación del sensor de ventilación minuto y el conocer que pueden darse este tipo de problemas. Bien, ¿y qué tenemos con la estimulación eléctrica transcutánea para el tratamiento del dolor osteomuscular?
Este procedimiento utiliza impulsos de 20 microsegundos, de 2 a 60 miliamperios y con una frecuencia de 20 a 100 hercios. Y se han descrito que puede haber casos de inhibición, de estimulación asíncrona, de reversión por ruido y de detección de taquicardia y terapias inapropiadas en DICE. Si bien es verdad que todos estos efectos se han descrito, los de los marcapasos, en marcapasos fundamentalmente monopolares y modelos antiguos, y cuando la aplicación del test es muy cercana al dispositivo. Se aconseja programar en asíncrono o aplicar el imán en marcapasos de pendencia. Como digo, actualmente en los marcapasos modernos y en detección bipolar son seguros, y en los monopolares también pueden ser seguros si se ajusta la sensibilidad. Hay que colocar los electrodos de la aplicación de la terapia alejados y no paralelos al eje de los cables, y en algunos se describe también, claro, la gente se pone a describir y hay quien encuentra de todo. Se ha descrito también descargas inapropiadas por utilización del TENS en un desfibrilador, incluso cuando el estudio en agudo con registro de los electrogramas no había demostrado que se registraran interferencias, pero ese mismo dispositivo y ese mismo paciente, sometido después a tratamiento con test, recibió una descarga inapropiada. Por eso se aconseja, si es necesario aplicar los TENS en pacientes con desfibriladores, desactivar las terapias de los desfibriladores. ¿Qué pasa con la electromiografía? También se han descrito casos de inhibición, de estimulación asíncrona, de reversión por ruido y de detección de taquicardia y terapias inapropiadas en los desfibriladores. ¿Qué hemos de hacer? Pues programar en asíncrono o aplicar el imán en marcapasos de pendencia y desactivar las terapias en los DICE. Los estudios de electromiografía más allá de los hombros o de las rodillas son seguros en pacientes con marcapasos. En este estudio, del que pongo la referencia, se describe la seguridad de la electromiografía en pacientes con dispositivos electrónicos cardíacos, marcapasos y desfibriladores, y analizan 14 pacientes con marcapasos y desfibriladores a los que estudian el nervio cubital, el mediano y el nervio espinal, y no se producen, aunque sí se producen interferencias, no se producen descargas inapropiadas y únicamente se produce una inhibición en un marcapasos monopolar. Nosotros lo que hacemos, porque nos llaman para controlar electromiografías en pacientes con dispositivos, es preguntarle al neurofisiólogo que intente estimular en el sitio que va a estimular más cercano al dispositivo y a la energía máxima, registramos si se produce alguna interferencia, y si no se produce ninguna con la energía máxima y en el punto más cercano al dispositivo, no reprogramamos el dispositivo. Hay procedimientos para todos los gustos, los procedimientos evolucionan. También se han descrito casos de interferencias con la cápsula endoscópica a su paso por el esófago. ¿Qué interferencias puede haber y qué consecuencias pueden tener? Puede haber estimulación asíncrona, reversión por ruido y detección de taquicardias y terapias inapropiadas en los DICE. Por eso se aconseja desactivar las terapias en los desfibriladores. Por otra parte, otros procedimientos digestivos, como es la endoscopia, la colonoscopia o la gastroscopia, no producen efectos siempre y cuando no se utilice la electrocirugía. En este trabajo se describe una simulación de colonoscopia en 100 pacientes y no se produjo interferencias en ninguno de ellos. Por otra parte, aquí presento un caso que nos pasó a nosotros, en el que se registraban diversos episodios, aquí tampoco sale el ratón, diversos episodios de FV finalizando en un choque que nos lo transmitió por seguimiento remoto. El paciente no había contactado con nosotros, con lo cual nosotros contactamos con el paciente, tras ver que efectivamente lo que se producía era una interferencia que acababa en un choque de alta energía cuando el paciente no había tenido un episodio arrítmico. Pues bien, tras contactar con el paciente nos contó que había sido sometido ese día y a esa hora a una endoscopia digestiva con empleo de cauterización de unas lesiones. Son cosas que pasan, no era nuestro hospital, por supuesto, porque a nosotros no nos pasan estas cosas nunca. Es mentira. Pero bueno, en este caso no era de nuestro hospital. Bien, ¿y qué tenemos de la ablación por radiofrecuencia de tumores en el resto del organismo?
Todas estas interferencias descritas, como estimulación asíncrona, reversión por ruido, reseteo del dispositivo incluso y detección de taquicardia y terapias inapropiadas, se han descrito en ablación por radiofrecuencia de arritmias cardíacas, no así de tumores en otras localizaciones. Se describen casos, todos estos artículos son casos aislados de ablación de fulguración con radiofrecuencia de tumores pulmonares y hepáticos, y se han mostrado en todos los casos seguro, no habiéndose registrado interferencias, incluso en la ablación de un tumor hepático en un paciente con un marcapasos VVI implantado en abdomen. Pero finalizan con que la experiencia es escasa y que se sigue indicando la desactivación de las terapias en los desfibriladores porque puede haber descargas inapropiadas. Bien, ¿qué tenemos con los estimuladores espinales y cerebrales utilizados para tratamiento del dolor y de la enfermedad de Parkinson? Pues con estos se pueden producir una serie de interferencias también que vienen reflejadas en la diapositiva y se pueden producir dos situaciones: que el paciente lleve un neuroestimulador y le tengamos que implantar un dispositivo, o que el paciente lleva un dispositivo y le tenemos que implantar un neuroestimulador. Los efectos que se han descrito: puede haber inhibición, las descargas, si se producen en un paciente con un desfibrilador, pueden inactivar el neuroestimulador. El interrogador del neuroestimulador hay que recordar que lleva un imán y que al pasarlo por el dispositivo puede hacer un efecto imán. En ocasiones la monitorización transtelefónica del ECG requiere interrumpir la actividad del neuroestimulador, y luego existe un modelo de neuroestimulador cuya batería se carga por radiofrecuencia, que está contraindicado en pacientes con dispositivos. Se aconseja programar la detección en bipolar y chequear siempre el dispositivo durante el implante y tras cambios en la programación del neuroestimulador. Los procedimientos odontoestomatológicos, que generan mucha consulta y a veces mucho trabajo también, tampoco pueden causar daño en el dispositivo, pero sí se han descrito casos de inhibición y se aconseja programar en modo asíncrono en los pacientes marcapasos dependiente y desactivar las terapias en los DAIs. Se han publicado recientemente artículos en los que se evalúan diferentes instrumentos y diferentes procedimientos odontoestomatológicos. Concretamente, en el primero se evalúan 9 localizadores apexianos y otra serie de instrumentos como es el sellador de silicona, etcétera. Y si bien se registran algunas interferencias ligeras, lo único que se produce interferencias importantes es cuando se realiza electrocirugía monopolar. Y también se han encontrado interferencias cuando se emplean ultrasonidos para limpieza, y con el sellador de silicona también se pueden producir algún tipo de interferencias. En cuanto a la diatermia, sí que puede dañar permanentemente el dispositivo y puede dar lugar a inhibición de la estimulación, y se desaconseja, por estar contraindicada, la onda corta y la diatermia por microondas. Bien, pero he contado lo que yo he recogido, porque, como digo, hay poca información, son casos aislados, son pocos casos, son siempre gente que lo reporta, pero, como digo, estudios muy escasos. Pero, ¿qué pasa en la vida real? ¿Qué interferencias tenemos? Pues el año pasado el grupo de la Universidad de Lyon publica los resultados de una encuesta que realiza a 50.000 profesionales médicos, que incluye neurólogos, urólogos, endocrinos, cardiólogos y otorrinolaringólogos. De estos contestan 1.188 y encuentran interferencias en un 16%. Los procesos que producen más interferencias son los detectores antirrobo y los procedimientos médicos. Y el mayor número de interferencias se producen en dispositivos cardíacos y en implantes cocleares, como digo. Pero, y en general, el tipo de interferencias reportadas no son demasiado graves, pero existen. Ya con todo esto, y me he permitido elaborar una serie de conclusiones. En primer lugar, las interferencias en el medio hospitalario constituyen un problema real y suponen una carga adicional en las unidades de arritmias. La evidencia acumulada es escasa y en algunos casos, en la mayoría de ellos, incluso contradictoria. La continua evolución tecnológica obliga a adaptación constante y actualización de conocimientos. Es imprescindible el establecimiento de protocolos de actuación que garanticen la seguridad de los pacientes sin sobrecargar las unidades de arritmias, y sería útil, pienso, un registro de interferencias electromagnéticas
al menos en el ambiente hospitalario, en el mundo real. Muchas gracias por vuestra atención. Debido a que vamos justos de tiempo, asumimos una preguntita de los asistentes, por favor. El doctor Juan Leal pretende una pregunta. Tenía algunas para todos, pero voy a aprovechar ya que no hay tiempo, una pregunta para ti. Tenemos ahora mismo marcapasos en uso que no son compatibles con resonancia. Tenemos en estos momentos marcapasos que no son compatibles con resonancia, marcapasos que son compatibles con resonancia con restricción de zona y marcapasos que son compatibles sin restricciones. Después de los estudios del Magna-SAFE, ¿tú qué consideras que deberíamos hacer con los dos primeros? Con los pacientes que no son compatibles, con los pacientes que son compatibles con restricciones, y hay que hacerle una resonancia en la zona restringida. Yo creo que lo que debemos hacer es valorar riesgo-beneficio. Por lo menos lo que estamos haciendo nosotros siempre, a priori, y según las indicaciones, esa resonancia sigue estando contraindicada. Ese es el a priori. Otra cosa es que luego la evidencia nos diga que se puede hacer. Entonces nosotros, y en muchos de los casos cuando nos lo piden, es lo que hacemos, hablar con el médico que solicita la prueba y hablar incluso con el paciente. Si hay otra prueba que permita obtener la información que no sea la resonancia, recomendar la otra prueba. Si el médico que la está pidiendo nos dice que la información de la resonancia no la puede sustituir con ninguna otra, hablar con el paciente, para que sepa que, aunque los riesgos son muy bajos, existen riesgos de que pueda haber problemas con el dispositivo, normalmente transitorios, pero nosotros ya tuvimos un caso hace muchos años que también es cierto que se hizo la resonancia sin haberse programado previamente para ella, pero que el dispositivo revertió a parámetros magnéticos, hizo un reseteo del que no se le pudo sacar, no se podía programar y hubo que recambiar el dispositivo. Si el paciente también conoce esos riesgos, programarlo de la mejor manera posible antes de la resonancia y monitorizarlo durante la resonancia. Quisiera hacer alguna matización al respecto. Primero, que hay que felicitar a los ponentes porque ha sido una presentación tan perfecta que no se os puede decir nada más que agradeceros vuestra preocupación por la presentación. En segundo lugar, quisiera recordar que esta no es la primera reunión conjunta de las secciones de arritmias y de estimulación cardíaca, tal como se ha comentado. En el año 1993, en León, el doctor Ramón García Calabozo, que está aquí presente, nos hizo la primera reunión conjunta de estas secciones. Por esto creo que hay que hacer un tributo de claridad al respecto. Quiero agradecer también, en nombre de todos nosotros, al doctor Ruiz Mateas y al doctor Ángel Moya la unión de estas dos, de la presentación de esta segunda reunión conjunta. Y por último, para resumir de una forma sencilla todo lo que habéis presentado, que me meteré en algún error seguro que sí, voy a recordar que las interferencias electromagnéticas se presentan, que yo sepa, ya descritas por Cristóbal Colón con la Santa María, la Pinta y la Miña. Podemos a nivel personal hablar de esto. Después, que el resumen es que siempre hay interferencias electromagnéticas, siempre hay interferencias electromagnéticas. La suegra es la primera interferencia, la mujer o el esposo es la segunda. A la vista de esto, en resumir que siempre ante una persona que lleva un dispositivo y se va a hacer algo de lo que hemos hablado, lo primero que hay que conocer es las características del dispositivo y del cable. En segundo lugar, también es muy importante conocer la dependencia o no del paciente respecto al dispositivo. Tercero, que es importante también anular o desactivar los criterios diagnósticos y terapéuticos del dispositivo para que no haya ningún problema. Que es importante la presencia de un experto o experta durante la sesión en que se produce esto, lo cual hoy en día crea a todas las unidades realmente un problema porque no nos sobra personal en ningún sitio. Y posteriormente que el análisis posterior del dispositivo es algo también necesario. Con esto seguro que no me he atenido totalmente a todo lo que habéis expuesto, pero es una forma de resumir de una forma sencilla estas cosas. Y por otra parte, daros a todos vosotros las gracias por estar aquí presentes. Muchas gracias. Buenos días.